Los persas habían sido rechazados de Grecia y la guerra con ellos se llevaba a cabo ahora en Asia Menor. El ejército griego ganó muchas batallas también ahí e incluso logró liberar la ciudad de Mileto del yugo persa. Estos triunfos animaron a todas las ciudades jonias y no tardaron en formar una alianza con los otros griegos, prometiendo ayudarles contra los persas si la guerra volvía a surgir. En cuanto esta alianza estuvo confirmada, la flota griega volvió a casa, llevándose a Atenas como trofeo las cadenas con las que Jerjes había hecho como que encadenaba al mar rebelde. Mientras tanto, los atenienses, que se habían refugiado en el Peloponeso, habían vuelto a su ciudad natal, donde por desgracia encontraron sus casas y templos en ruinas. La desolación era total, pero la gente estaba tan agradecida por regresar que se prepararon para reconstruir la ciudad. Estaban muy animados para ello por algo que ocurrió y que les pareció ser un buen augurio. Cerca del templo de la diosa patrona de Atenas había un olivo sagrado, que supuestamente había sido puesto allí por Atenea en el momento en que la ciudad recibió su nombre. Los invasores habían incendiado aquel lugar, y los atenienses vieron con gran tristeza el tronco ennegrecido del árbol sagrado. Por tanto, se regocijaron sobremanera cuando vieron una nueva ramita salir de entre las cenizas y crecer a un ritmo maravillosamente rápido. Todo el mundo gritó que la diosa les había enviado aquella señal de su continuado favor para animarlos a reconstruir la ciudad, y trabajaron con tanta energía que pronto tuvieron nuevas casas. En cuanto los atenienses se hubieron asegurado refugio para sus familias, comenzaron a restaurar las imponentes murallas que habían sido el orgullo de su ciudad. Cuando los espartanos se enteraron, se quejaron recelosos, pues temían que los atenienses fueran a hacerse más poderosos que Esparta. Por supuesto, no querían admitir que su queja tuviera que ver con sentimientos tan ruines como los celos o la envidia, por lo que trataron de encontrar un pretexto para dificultar su trabajo. No tardaron en encontrarlo, y los espartanos enviaron mensajeros para decir a los atenienses que no debían fortificar la ciudad, no fuera que la ciudad volviera a caer en manos de los enemigos y les sirviera de fortaleza. Temístocles sospechaba la causa real de las objeciones y tomó la determinación de usar todo su talento para ayudar a sus conciudadanos. Por tanto, reunió en secreto a los hombres más capaces y les dijo que continuaran con el trabajo tan rápido como pudieran, mientras él iba a Esparta para hablar del asunto con los lacedemonios. Al llegar a Esparta, fue capaz de prolongar con maña el debate hasta que las murallas tenían la altura suficiente como para ser defendidas. Por supuesto, entonces ya no había nada que hacer, pero los espartanos se enfadaron mucho y aguardaron impacientemente su oportunidad de vengarse de los atenienses. Esto ocurrió no mucho después, como se verá en próximos capítulos. Pausanias, el regente espartano, estaba muy orgulloso de la gran victoria que había obtenido sobre los persas en Platea, así como de la gloria y el botín conseguidos. Estaba tan orgulloso de todo ello que no tardó en ponerse insoportable e incluso quiso gobernar en toda Grecia. Aunque al principio había fingido despreciar el lujo que había visto en la tienda de Mardonio, algo más tarde empezó a vestirse como un persa y a copiar sus maneras, y pedía gran reverencia de sus súbditos. Esto disgustó en gran manera a los humildes griegos y se dio cuenta de que no estarían dispuestos a ayudarle a hacerse monarca. En su ambición de gobernar en solitario, se olvidó por completo de lo que era correcto, y convirtiéndose en un traidor, ofreció ayuda en secreto a los persas si le prometían hacerlo rey de toda Grecia. Aquel ruin plan fue descubierto por los éforos, los oficiales cuya misión era observar a los reyes, y ofrecieron sus propios guardias para capturarlo. Sin embargo, antes de que aquella orden pudiera llevarse a cabo, Pausanias huyó y se refugió en un templo cercano, donde, por supuesto, nadie podía ponerle las manos encima. Como los éforos temían que todavía pudiera escapar a Persia y cumplir sus malévolos planes, ordenaron que las puertas y ventanas del templo se amurallaran. Se dice que, en cuanto se dio aquella orden, la madre de Pausanias llevó la primera piedra, diciendo que prefería que su hijo muriera a que viviera como un traidor. Así, Pausanias se vio sin posibilidad de salir y poco a poco iba debilitándose por la falta de comida. Los muros se tiraron solo en el momento justo para que no muriera dentro.
Los espartanos no querían que muriera en el templo, porque pensaban que su último aliento ofendería a los dioses. Como Temístocles había sido un gran amigo de Pausanias, fue acusado de compartir sus planes. Por tanto, los atenienses se alzaron contra él, lo condenaron al ostracismo y lo expulsaron del país, de modo que terminara su vida en el exilio. Tras vagar sin rumbo por un tiempo, Temístocles finalmente llegó a la corte de Artajerjes, el hijo y sucesor de Jerjes. Se dice que el monarca persa lo recibió hospitalariamente, le dio una esposa persa y le apartó 3 ciudades para que le dieran de comer y beber. Temístocles no tardó en hacerse muy rico y vivió de las rentas de la tierra, y un viajero dijo que una vez exclamó: «¿Cuánto habríamos perdido mis hijos y yo si no nos hubieran buscado la ruina los atenienses?». Artajerjes cubrió las necesidades de Temístocles y lo ayudó a amasar una fortuna porque pensaba que su gratitud lo llevaría a ayudarle en lo que el rey fuera a pedirle. Así pues, un día hizo llamar a Temístocles y le ordenó que llevara al ejército persa contra los griegos. Pero, aunque Temístocles había sido exiliado de su país, no había caído tan bajo para traicionarlo de aquella forma. Se negó, pues, a luchar y se dice que prefirió suicidarse a dañar al pueblo al que una vez había amado tanto. En cuanto desterraron a Temístocles de Atenas, Arístides volvió a ser el hombre más importante de la ciudad y también fue nombrado líder de los aliados. Era tan honrado y justo que todos lo obedecían de buen grado y le dejaron hacerse cargo del dinero del Estado. Como recompensa por sus servicios, los atenienses le ofrecieron un gran salario y muchos ricos regalos, pero él los rechazó todos, diciendo que no necesitaba nada y podía permitirse servir a la patria sin que se le pagara. Por tanto, continuó encargándose de todos los asuntos públicos hasta su muerte, cuando se descubrió que era tan pobre que no tenía suficiente dinero para pagar su funeral. Los atenienses, conmovidos por sus virtudes, le hicieron un entierro público y tuvieron su nombre en gran consideración, y a menudo se arrepentían de haber sido tan desagradecidos como para haber desterrado una vez a Arístides el Justo. Como Arístides había controlado con cuidado el dinero de los aliados y había gobernado a los atenienses muy sabiamente, no es de extrañar que Atenas hubiera sobrepasado poco a poco a Esparta, que había ocupado el primer lugar desde la batalla de las Termópilas. Los atenienses, mientras Arístides vivió, se mostraron justos y liberales, pero, en cuanto murió, comenzaron a tratar a sus antiguos aliados de forma injusta. El dinero que las ciudades griegas habían aportado ya no se usaba para fortalecer el ejército o la flota, como se había acordado al principio, sino que se dilapidaba en embellecer la ciudad. Aunque no hay nada malo en hacer que una ciudad sea lo más bonita posible, sí que era incorrecto usar el dinero de los demás para ello, y los atenienses no tardaron en ser castigados por aquella falta de honradez. Cimón, el hijo de Milcíades, fue nombrado líder del ejército y ganó diversas victorias sobre los persas en Asia Menor. Al regresar a Atenas, llevó una gran cantidad de botín y generosamente cedió su parte para mejorar la ciudad y fortalecer las murallas. Se dice que Cimón también agrandó y embelleció los jardines de la academia y los ciudadanos, al ir y venir por aquellos sombreados lugares, mostraban que les gustaba tanto como el Liceo, el que les había construido Pisístrato. También iban en multitudes a aquellos jardines para escuchar a los filósofos que enseñaban en los frescos pórticos y plazas de piedra construidas a su alrededor, y allí aprendían muchas cosas buenas. Cimón mostró su patriotismo también de otra forma, convenciendo a los atenienses de que los restos de Teseo, su antiguo rey, debían descansar en la ciudad. Los huesos de Teseo fueron llevados desde Esciros, la isla donde lo habían asesinado a traición, y fueron enterrados cerca del centro de Atenas, donde la tumba de aquel gran hombre fue marcada con un templo llamado Teseion. Cimón era tan rico como generoso. Además de gastar mucho para mejorar la ciudad, siempre mantenía su casa abierta. Su mesa estaba abundantemente servida y recibía con alegría a cualquiera que entrara en su casa. Cada vez que salía iba seguido de sirvientes que llevaban bolsas llenas de dinero y cuya misión era ayudar a los pobres con los que se cruzaran. Como Cimón sabía que muchos de los más desfavorecidos sentirían vergüenza de recibir ayuda, estos hombres averiguaban sus necesidades
y los ayudaban en secreto. Aunque Cimón era tan bueno y considerado, no siempre le era fácil serlo. Parece que, cuando era joven, era muy vago y ocioso, y nunca pensaba en nada más que en su propio placer. Arístides el Justo se dio cuenta de lo vago y egoísta que era aquel joven y un día fue a visitarlo. Tras una pequeña charla, Arístides le dijo gravemente que tenía que avergonzarse de la vida que estaba llevando, ya que era totalmente indigna de un buen ciudadano o de un hombre noble. Este reproche fue tan justo que Cimón prometió mejorar, e hizo tal esfuerzo que no tardó en hacerse uno de los hombres más trabajadores y altruistas de su tiempo. Sin embargo, Cimón no era el único hombre rico en Atenas, pues Pericles, otro ciudadano, era incluso más rico que él. Como Pericles era astuto, culto y muy elocuente, consiguió una gran influencia sobre sus conciudadanos. Mientras que Cimón solía ser visto en compañía de hombres de su misma clase y por tanto era considerado el líder de los nobles o aristócratas, a Pericles le gustaba hablar con los más pobres, a los que podía encandilar fácilmente gracias a sus elocuentes discursos, por lo que acabaron haciéndolo su ídolo. Día tras día los dos bandos se iban haciendo más distintos y pronto los atenienses se posicionaron con Pericles o con Cimón en lo relativo a todos los asuntos importantes. Los dos líderes al principio eran muy buenos amigos, pero poco a poco fueron distanciándose y finalmente se hicieron rivales. Por esta época hubo un terrible terremoto en Grecia. Todo el país tembló y los efectos del terremoto fueron tan desastrosos en Esparta que todas las casas y templos resultaron destruidos. Muchos de los habitantes acabaron aplastados bajo las piedras y vigas y solo quedaron 5 casas en pie. Los espartanos estaban en una situación desesperada y los hilotas, sus esclavos, que llevaban largo tiempo esperando una oportunidad para liberarse, consideraron que aquel era un buen momento. Se reunieron de inmediato y decidieron matar a los espartanos mientras se ocupaban de las ruinas y el rescate de sus familiares y amigos. El plan habría tenido éxito si no hubiera sido porque el rey Arquidamo lo descubrió. Sin perder un segundo, congregó a todos los hombres capaces y envió a toda prisa un mensajero para pedir ayuda a Atenas. Según mandaba su formación militar, los espartanos dejaron todo lo demás al ser convocados y cuando los hilotas aparecieron para llevar a cabo su plan, se encontraron con que sus antiguos amos estaban dispuestos en formación de batalla y tan tranquilos como si no hubiera habido ningún terremoto. Aquella resistencia inesperada asustó tanto a los hilotas que se retiraron aprisa a Mesenia, donde persuadieron fácilmente a los mesenios para que se les unieran y declararan la guerra a los espartanos. Mientras tanto, el rápido corredor enviado por Arquidamo había llegado a Atenas y les contó la destrucción de la ciudad y la peligrosa situación de su pueblo. Acabó implorando a los atenienses que enviaran auxilio inmediato o, de lo contrario, sería la perdición de los espartanos. Cimón, que era generoso y de buen corazón, inmediatamente dijo que los atenienses no podían negarse a ayudar a sus desgraciados vecinos, pero Pericles, que como la mayoría de sus conciudadanos odiaba a los espartanos, aconsejó a todos sus amigos que permanecieran en casa. Hubo una gran discusión acerca de esta cuestión. Sin embargo, finalmente, Cimón prevaleció y enviaron un destacamento para ayudar a los espartanos. Por culpa de la vacilación de los atenienses, estos hombres llegaron tarde y lucharon con tan pocas ganas que los lacedemonios, indignados, les dijeron que para eso podrían haberse quedado en casa. Aquel insulto enfureció tanto a los atenienses que se marcharon de vuelta y cuando se hizo público cómo los espartanos habían tratado a los soldados atenienses, la gente empezó a murmurar contra Cimón. En su enfado olvidaron todo el bien que había hecho por ellos y tras reunirse en la plaza del mercado lo condenaron al ostracismo. En cuanto Cimón fue desterrado, Pericles se convirtió en el único líder de los atenienses y como gobernó un largo tiempo que fue próspero, este periodo suele conocerse como el siglo de Pericles. Los espartanos que habían despachado tan desconsideradamente a los aliados atenienses resolvieron apañarse ellos mismos, y lo hicieron con tal determinación que no tardaron mucho tiempo en volver a meter a los hilotas en cintura y reconstruir la ciudad. Sin embargo, cuando ya se habían asentado, se acordaron de la tibia ayuda que les brindaron los atenienses y decidieron castigarlos.
El general persa por aquel entonces estaba planeando una nueva invasión de Grecia, por lo que los atenienses se encontraban amenazados con un doble peligro. En su desesperación se acordaron de Cimón, que era un excelente general, y le imploraron que se hiciera cargo del ejército. Cimón cumplió sobradamente con las expectativas y no solo obtuvo varias victorias contra los espartanos, sino que los obligó a acordar una tregua de 5 años. Resuelto ese asunto, luego atacó a los persas, a los que derrotó por tierra y mar. Luego forzó a Artajerjes, el rey persa, a jurar solemnemente que no volvería a guerrear con los atenienses y prohibió que los navíos persas volvieran a entrar en el mar Egeo. Con esos triunfos, Cimón murió de todas las heridas que había recibido durante la guerra. Sin embargo, su muerte se mantuvo en secreto todo un mes para que la gente tuviera tiempo de acostumbrarse a un nuevo líder y no sintieran miedo de luchar sin su victorioso general. Mientras Cimón había estado batallando exitosamente con el enemigo extranjero, Pericles se había estado encargando de los asuntos en Atenas. Hizo que los atenienses finalizaran las murallas y, siguiendo su consejo, construyeron también las largas murallas que unían la ciudad con el Pireo, el puerto que estaba a unos 8 kilómetros. Además, Pericles aumentó la flota ateniense para que, cuando terminara la tregua de 5 años, tuviera una magnífica flota para luchar contra los espartanos. Como cada victoria obtenida por los atenienses había enojado cada vez más a los espartanos, acabaron retomando la guerra, que se luchó con gran ferocidad por parte de ambos bandos. Los espartanos ganaron las primeras veces, pero, gracias a su mejor flota, los atenienses empezaron a ganarse a las ciudades vecinas y así obtuvieron la ventaja sobre sus enemigos. Estaban a punto de obtener la victoria final en Coronea cuando la fortuna los abandonó repentinamente y fueron aplastados de forma tan penosa que aceptaron de buena gana una nueva tregua y así pudieron regresar a casa. Según el tratado que se firmó entonces, los atenienses quedaban obligados a mantener la paz durante un periodo de 30 años. A cambio, los espartanos les permitían conservar las ciudades que habían conquistado y el liderazgo de una de las alianzas formadas por los estados griegos, mientras que los propios espartanos se quedaban con el liderazgo de la otra alianza. Durante esos 30 años de paz, Pericles estuvo muy ocupado y dirigió sus esfuerzos principalmente a mejorar la ciudad de Atenas. Gracias a él se construyó el Partenón, un magnífico templo edificado en lo alto de la Acrópolis en honor a Atenea. Este maravilloso templo estaba decorado con hermosas obras del escultor Fidias, y todos los atenienses adinerados fueron a verlo en cuanto estuvo terminado. Este artista también hizo una estupenda estatua de la diosa de oro y marfil, y la colocó en medio del Partenón. Sin embargo, a pesar de todo su talento, Fidias tenía muchos enemigos. Tras un tiempo, lo acusaron de robar parte del oro que le habían confiado. Fidias trató de defenderse en vano, pues no se molestaron en escuchar lo que tenía que decir, por lo que lo encarcelaron y murió preso. Entre el templo de Atenea y la ciudad había una serie de escalinatas y hermosos pórticos decorados con pinturas y esculturas que nunca han sido superadas. Se erigieron muchos otros hermosos edificios bajo el mandato de Pericles y los atenienses, a los que les encantaba la belleza y el arte, pudieron presumir de que su ciudad era la más hermosa del mundo. Los artistas de todas partes del país se amontonaban allí para trabajar y todos fueron bien recibidos por Pericles. Como Pericles era un hombre muy culto, le gustaba encontrarse y hablar con filósofos y hacerse amigo de los artistas. Le tenía mucho aprecio el escultor Fidias y por tanto hizo todo lo que pudo para salvarlo de la envidia de sus conciudadanos. Anaxágoras, un filósofo de gran renombre, era el amigo y maestro de Pericles. También él se granjeó la animadversión de la gente y, como no podían acusarlo de robar, lo acusaron de enseñar públicamente que los dioses que veneraban no eran verdaderos y propusieron que fuera condenado a muerte por ello. En aquellos tiempos en Grecia se veneraba a Zeus, Atenea y todos esos dioses y no se habían tenido noticias aún del dios judeocristiano, pero él ya imaginaba que el mundo no podía haber sido creado por dioses como los olímpicos. Observaba todo lo que veía con mucha atención y asombraba a la gente cuando decía que el sol no era un dios que conducía un carro de oro,
sino una gran roca brillante que, a pesar de su aparente pequeño tamaño, él suponía que debía de ser tan grande como el Peloponeso. Por supuesto, ahora sabemos que el Sol es mucho más grande que la Tierra, pero Anaxágoras vivió hace unos 25 siglos y desde entonces la gente ha estado haciendo constantes descubrimientos y documentándolos, por lo que hoy en día cualquiera puede saber más que Anaxágoras. En cualquier caso, Anaxágoras tenía parte de razón, y su postura era más cercana a la realidad que la de los demás griegos. Anaxágoras también trató de explicar que la Luna probablemente era similar a la Tierra, con montañas, llanuras y mares. Estas cosas, que no se entendían entonces, enfadaron tanto a los atenienses que finalmente exiliaron al filósofo a pesar de los intentos de Pericles. Pese a todo, Anaxágoras se marchó sin armar revuelo alguno y se retiró a una ciudad lejana donde continuó sus estudios como antes. Mucha gente lamentó su ausencia y echó de menos sus sabias conversaciones, pero nadie tanto como Pericles, que nunca se olvidó de él y le dio suficiente dinero para que viviera bien. Pericles también tenía una gran amiga llamada Aspasia, que era tan inteligente que los hombres más sabios de Atenas solían ir a su casa por el solo placer de charlar con ella. La gente mejor informada de la ciudad se reunía allí, y Cimón, Pericles, Fidias, Anaxágoras y Sócrates se encontraban entre sus amigos.